Buenos días. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia al Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a mirar qué es lo que nos dice nuestro hermano San Juan. En el capítulo 20, del versículo 19 al 23, vamos a ver qué es lo que nos dice en este pedazo de la Escritura. Vamos a ver cómo nos habla nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Y dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, nuestro Señor Jesús nos está hablando o nos dice en esta parte ese encuentro que tuvo con sus discípulos, esos que él había escogido, esos que anduvieron con él en ese tiempo, estos apóstoles que estaban reunidos, pero si se fijan bien, dice que estaban en un lugar cerrado, estaban reunidos ahí, pero no estaban reunidos con amor, con gozo, con alegría. Con amor sí, porque hasta eso que sí, eran fieles, pero no estaban ahí reunidos con alegría, no estaban ahí encerrados con el ánimo, sino que estaba todo lo contrario. Estaban cerrados ahí, estaban tristes, estaban deprimidos, pero principalmente dice aquí que estaban con miedo. ¿Y cómo no? Si les habían matado a Jesús. Y más que ellos sabían que por miedo a los judíos, que los andaban buscando, que no querían que los miraran, que no querían que los vieran, porque iban a correr la misma suerte. Y muchos de nosotros en estos días también permanecemos cerrados a Dios. Y en ese tiempo, como dice aquí, estaban con miedo por los judíos, porque los podían matar. Y nosotros, como les decía, estamos muchas veces cerrados también, en un círculo nada más, ya sea en tu familia o ya sea en ti mismo. Permaneces, cierras tu corazón a las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no vivimos así? Y hemos estado viviendo toda una vida con el corazón cerrado. Sabemos que existe Dios, sabemos que Dios está por ahí, y muchas de las veces hasta nos ha tocado ver algunas manifestaciones de Dios grandes a muchos de nosotros, pero ni así. A lo mejor en el momento nos conmueve, pero rápido olvidamos eso. No somos capaces de abrir el corazón, sino que permanecemos cerrados. Y en ese estar cerrado, en ese negar las cosas de Dios, nos da miedo, porque muchas de las veces, hasta en una plática con nuestros propios amigos, si 3, 4 hay que niegan a Dios, que no quieren saber de Dios, y estás ahí, muchas de las veces, en vez de decir: no, yo sí creo en Dios, no, yo sí estoy seguro de que Dios está, y digan lo que digan, yo estoy seguro
y yo tengo fe que Dios está ahí y que por Dios, por su gracia, tengo el trabajo, tengo familia o tengo vida. Es más fácil, por ese miedo a los que están afuera, nosotros sucumbimos, nosotros callamos y nosotros nos es más fácil unirnos a quienes atacan a Jesús. Y permanecemos con ese miedo a expresarnos, a ser libres. Entonces nosotros tenemos que esmerarnos, que tomar esa valentía, porque dice aquí mismo que Jesús volvió, pero sin que ellos le abrieran la puerta, ya estaba dentro y les dio algo bien importante. Les dio ese soplo, les dio esa fuerza que solamente Él da. Dice que sopló sobre ellos y recibieron esa valentía. Entonces, dice nuestro Señor Jesús que si tú aclamas un poquito, que si tú estás con esa curiosidad y tú, muchas de las veces nuestro Señor Jesús entra a nosotros y te da eso que te hace falta, ese empuje, esa ayuda, esa motivación que te hace falta para que tú ya no niegues, para que tú tengas esa valentía y tú también expreses que nuestro Señor Jesús vive, que nuestro Señor Jesús está ahí, porque Dios no posee un espíritu de cobardía. Dios tiene un espíritu de valentía, de pureza, de alegría. Cuando nuestro Señor Jesús llega a nuestra casa, esa casa es transformada. Esa casa, ese corazón es transformado. Es libre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús empieza a habitar en ese corazón, en esa casa. Ya no es lo mismo. Mientras estamos nosotros con miedo, estamos paralizados. El miedo paraliza. El miedo no te deja ser libre. El miedo te oprime. Pero cuando nuestro Señor Jesús llega y da una libertad completa. Y te hace huir del pecado. A lo que tú llamabas quizás alegría y valentía, el cometer ciertos pecados, ahora ya no. Ahora ya te da esa valentía para poder rechazar esas cosas que no te hacen bien. Nuestro Señor Jesús nos lo deja claro. A la hora que Él entra a esa habitación, sopló sobre ellos y llegó, los transformó. Les dio la alegría, les dio aquello que les hacía falta. Porque díganme, ¿qué hogar ustedes conocen que sin Dios y haya felicidad? ¿Acaso en esas casas o en ese corazón, quizás el tuyo, cómo vives? Tenemos que ser honestos. ¿Cómo se vive sin Dios? ¿Acaso no es cierto que nos metemos en toda clase de pecado? ¿Acaso no es cierto que vives con miedo? Simplemente la muerte, ¿cómo nos llena de miedo? Y claramente nos debería de dar miedo, pero no por morir, sino por el estar viviendo sin Dios. ¿Cómo se vive o cómo estamos viviendo metidos, encerrados, sin Dios? Vivimos tratando de vivir como se puede, pero una vez que Dios entra en nuestra vida, las cosas cambian totalmente. Y tú mismo has de conocer y de saber de personas donde llegó Dios y transformó a aquella persona, transformó a aquella casa. Ese lugar no es el mismo. Aunque tengan los mismos problemas, pero ya no es lo mismo.
hay una visión distinta, hay una manera de vivir diferente, donde enfrentas esa pobreza con valentía, donde enfrentas esa enfermedad también, la agarras de frente y sabes que ya está ahí, pero que ahora en el nombre de Jesús vas a salir triunfante. Dices tú, pero me voy a morir. Sí, pero te vas a morir con Jesús. No es lo mismo vivir sin Dios que vivir con la gracia de Dios, que vivir con la esperanza, con la fe puesta en nuestro Señor Jesús. No es lo mismo. Y nuestro Señor Jesús es lo que quiere, que lo dejemos entrar, que lo dejemos, que Él se manifieste, que Él derrame su gracia en nosotros. Y muchas personas, hay testimonios, muchas personas han sido sanadas simplemente por el hecho de dejar, por el hecho de cultivar la fe y de uno aclamar a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús nos deja ver el estado de miedo y el estado de libertad, el estado que te da a la hora que uno tiene a nuestro Señor Jesús, esa valentía que solamente Él da, porque dice, te da algo bien importante en todo esto. Te dice la paz. Esa enfermedad, ese problema en la familia, con los hijos, con la esposa, en el trabajo, lo que sea, Él llega y te da algo bien importante, que te dice, la paz sea con ustedes. Y esa es la que no debemos de perder. Esa paz es la que debe de permanecer, porque no te la dio, no la da el mundo, no la da nadie más que nuestro Señor Jesús. La paz es la que te debe de mantener, o es la que te mantiene tranquilo frente a cualquier problema, por grande que este sea, en cualquier circunstancia. Ese regalo que Dios nos da, que es la paz, eso es lo que solamente nos mantiene apegados a nuestro Señor Jesús. Esa paz que Él da, y esa no la podemos perder por nada. Y si un día la pierdes, vuélvesela a pedir a nuestro Señor Jesús, que esas son cosas que no compra el dinero. Esas son cosas porque Dios regala lo caro, que es la paz, que es el amor, que es la vida, que es la salud. Todas estas cosas, y una cosa que hoy te regala nuestro Señor Jesús, es la paz. Dice, la paz sea con ustedes. Y debemos de creerle, porque es verdad. Una vez que tú recibes la paz, y si tú la aceptas, vas a vivir tranquilo, venga lo que venga. Así es que la paz sea con todos ustedes. La paz del Señor permanezca en sus casas. Amén.